Buenas noches, sean todos bienvenidos. Agradecemos su cordial asistencia a esta primera jornada académica de actualización en laboratorio clínico y anatomía patológica, realizada por el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, el Consejo Regional número 11. Quiero agradecer esta cordial invitación que han hecho a mi persona, a dicho Colegio de Tecnólogos, a mi amigo Carlos Rodríguez Palpa, de allá de Perú, que me dio este espacio para poder platicar un poco de mi experiencia dentro del laboratorio clínico. Y bueno, pues dando inicio a esta plática que me toca compartir con ustedes, el tema que elegí para esta hora que vamos a estar aquí juntos es el análisis de costos dentro de un laboratorio clínico, una herramienta que puede ser bien utilizada para evaluar la productividad, la calidad y una estrategia o herramientas para las ventas de un laboratorio privado. Me presento con todos ustedes. Mi nombre es Jorge Luque Rodríguez. Yo soy de México. Laboro aquí en la parte del área comercial de un laboratorio de concentración. Y bueno, antes de iniciar, quise ponerles una pequeña frase para reflexionar y para motivarnos un poco en nuestro trabajo diario. Y es: un día despertarás y descubrirás que no tienes más tiempo para hacer lo que soñabas. El momento es ahora, actúa. Y entonces, con esto, lo que quiero compartir con todos ustedes es que el momento de actuar y de hacer las cosas es el ahora. No dejemos pasar el tiempo. Esta frase es de Paulo Coelho y ahora sí vamos a dar inicio a esta plática que hemos elegido. Para entender esta sesión, pues vamos a empezar con algunas definiciones y vamos a ir hablando de lo más simple, lo más sencillo, hasta ver características del costo más complicadas. Bueno, para definir el costo de una manera simple y sencilla, es la cantidad de recurso económico que requerimos para dar un servicio o realizar un producto. El análisis de costo es un método que identifica los recursos necesarios y utilizados para llevar a cabo un proceso. Estos recursos pueden ser de diferente índole, pueden ser materiales primos, pueden ser mano de obra, pueden ser rentas, pueden ser gastos de energía eléctrica, de agua, etc. El análisis de costos determina la cantidad de recursos necesarios de dichos materiales y el análisis de costo, dependiendo del área que se enfoque a hacer implementado este tipo de herramientas de costos, requerirá de una mayor complejidad. Incluso hablando de costos de un laboratorio clínico, dependiendo del departamento al cual intentemos costear, puede ser más complicado. El trabajo de costos dentro de un laboratorio clínico antiguamente se realizaba por parte de nuestras áreas administrativas, de finanzas, contadores, administradores, que eran los que intentaban establecer esta herramienta de costeo que si bien ven todos estos profesionales de áreas económicos administrativas dentro de sus ramas de formación, cuando llegan a un laboratorio clínico a intentar establecer el costeo, en ocasiones es complicado. Por eso es necesario que los equipos de trabajos de las áreas de finanzas trabajen de la mano con las áreas operativas para entender con mejor detalle el flujo de la operación y así cuantificar correctamente el costo
de los materiales, mano de obras que son utilizados para la producción de un servicio o de una prueba de laboratorio. La estrategia, aunque suene un poco complicado, es hacer que el profesional del laboratorio clínico, sea un químico, tecnólogo o bioanalista, dependiendo del país de donde estemos hablando, la estrategia es hacer que estos profesionales del laboratorio clínico sean más financieros, aprendan y entiendan esta herramienta del costo para que a su vez ayuden y apoyen a las áreas de finanzas. Entonces vamos a hacer que el químico sea analista financiero. Y también, por otra parte, tenemos que hacer que estos contadores o administradores que están en las áreas de finanzas entiendan más los procesos clínicos. Es complicado decir que vamos a hacer una formación cruzada de estos profesionales, pero es importante que empecemos a hablar el mismo idioma y que logren entender por qué el laboratorio clínico requiere de esos materiales que en ocasiones son costosos de traer, de implementar, pero útiles en la parte clínica. Entendiendo eso, la parte de finanzas, podremos hacer la mejor estrategia para poder implementar los procesos lo mejor posible con un equilibrio financiero y sustentable. ¿Por qué realizar análisis de costos dentro de un laboratorio? Primero vamos a mencionar en este punto que la herramienta de costos puede ser muy útil en un laboratorio privado, pero antes de hablar de todas las aspectos de utilidad que tiene el laboratorio privado, también debemos de decir que los laboratorios públicos es importante que hagan análisis de costos de su producción. Haciendo un análisis de costo de un laboratorio público, podemos mejorar los presupuestos, podemos establecer correctamente los materiales necesarios dentro de un laboratorio público y optimizar la adquisición de estos materiales con el recurso financiero necesario, que se llama en muchos lugares presupuestos asignados. En la parte de los laboratorios privados, la herramienta de costos va a servir para establecer adecuadamente los precios públicos de las pruebas que nosotros tenemos. Para establecer estos precios no solamente se basa en el costeo de las pruebas, es necesario conocer el nicho de mercado al cual está dirigido el laboratorio. Y una vez ubicado este nicho de mercado, podremos hacer lo que en finanzas, en áreas comerciales llamamos el benchmark, el análisis del mercado. Y entonces comparar nuestro precio propuesto por el costo contra el análisis de mercado. Y con esto tendremos la mejor estrategia comercial para ser una empresa competitiva. El análisis de costos nos puede llegar a ser útil para establecer una correcta estrategia de descuentos, para conocer la rentabilidad de una empresa, para conocer la estrategia de un nuevo negocio que quisiéramos traer a nuestra organización, para identificar oportunamente las variaciones de compras. En ocasiones tenemos proveedores que no tienen existencias de algún insumo y es necesario hacer la búsqueda con otro proveedor. Y cuando hacemos la búsqueda con otro proveedor habrá que identificar esa variación de compras. En ocasiones seleccionamos a los tres, hacemos un concurso en algunos laboratorios en donde pedimos por lo menos, cuando menos, 3 cotizaciones de un material y elegimos a el proveedor que tenga las mejores características, en donde identificamos precio, servicio, tiempos de entrega, calidad, etc. Entonces, teniendo una herramienta de costos
adecuada, podríamos estar identificando estas variaciones por el área de compras. Adicional nos puede servir para identificar los costos directos e indirectos de una operación, los costos fijos y los costos variables. Identificando costos fijos y variables, podríamos hacer la estrategia para el nuevo negocio, para ser más agresivos en el mercado, más competitivos y tener adquisiciones de nuevas clientes comerciales. Nos ayuda a identificar el equipo que tenemos asignado, conocer la capacidad de proceso instalada, si el personal es adecuado e idóneo, basados en las características del costo. Incluso esa es una de las grandes virtudes que tiene esta herramienta del costo. Nos ayuda a que en algún momento pudiéramos estar identificando, basado en la variación del costo, alguna deficiencia operativa derivada de un equipo o del mismo personal. La información adicional que nosotros necesitamos para empezar a hacer esta análisis de costos, esta estrategia de llegar hacia el costo estándar, son información que generalmente tienen nuestras áreas de finanzas, como son el valor de la nómina, de las áreas que decíamos costear, las rentas, los gastos asociados a la producción, y generalmente esta información viene asentada en un documento que se les llaman balanzas contables. Para un químico será complicado entender qué es una balanza contable, qué es un centro de costos y cómo distribuyen estos gastos o pagos que hacen hacia un proveedor o hacia un servicio basado en algún centro de costo que va identificando nuestras áreas financieras. Necesitaremos llevar a cabo una bitácora o un registro de nuestras áreas de compras, de cuál es el precio de los productos y cómo en función del tiempo se van adquiriendo estos materiales, si se mantiene el precio, si tiene fluctuaciones del precio, si la fluctuación del precio va directamente relacionado a una variación de cambio de moneda, va directamente relacionada a un desabasto de reactivo que nos hace comprar a un sobreprecio, etc. Y donde vamos ahorita a adentrarnos un poco a este tema de análisis de costos son a los procesos del laboratorio. Que aquí nada más les quiero mencionar que lo que hoy vamos a ver es una parte muy pequeña, pero creo que la que más nos interesa conocer para los profesionales del laboratorio. ¿Cómo se hace el análisis de costos? A ver, permítanme tantito. Listo. ¿Cómo se hace el análisis de costos? Pues hay que acercarnos a las áreas de procesos, conocer cómo se hacen las cosas, conocer qué materiales son empleados, qué reactivos, qué controles, qué calibradores, identificar si algunos de estos insumos se adquieren con un proveedor y que generan costos adicionales, o algunos de estos insumos probablemente vienen absorbidos con el costo de la materia prima o reactivos. Hay que analizar estas variables de los procesos e impactar dentro del costo de las pruebas que realizamos. Una vez que impactamos dentro de estas pruebas, hay que identificar económicamente cuánto vale, y a través de todo este análisis y de todo este proceso llegaremos a obtener nuestro costo estándar de las pruebas. Pero para llegar aquí, en el camino vamos a tener diferentes retos o problemas en el costeo, porque el laboratorio clínico no es un proceso lineal. El laboratorio clínico tiene bemoles en el proceso que son dependientes de los resultados que obtengamos. Y ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle de eso. Pues ya mencionamos que para análisis de costeo, de costos, vamos a hacer una revisión, vamos a acercarnos con las áreas, vamos a entender el flujo de una operación, vamos a hacer un análisis y una vez que tengamos nuestro costo estándar,
podríamos estar evaluando las variaciones al costo y estar proponiendo mejoras en la operación. Dentro de los principales retos y problemas del costeo, uno de ellos es fijar correctamente cuál es el costo estándar, cuál es el costo real de un producto. En ocasiones, con algunos colegas en México he tenido cierta discusión porque voy a poner un ejemplo de una prueba, pues siempre se me acercan y me dicen, oye, ¿cómo es posible que una glucosa que vale $1 mexicano la vendan en 100 pesos al público? El margen de utilidad de una organización dentro de un laboratorio clínico es muy grande, es lo que me menciona. Y yo les digo que el costo de materia prima en algunas pruebas que nosotros hacemos representa un porcentaje muy pequeño de la realidad del costo total de elaboración. Y ese es el caso muy común en química clínica. En química clínica los procesos pueden ser de materia prima, el costo puede ser muy pequeño, pero solamente estaríamos identificando una parte del costo, un elemento del costo variable, que es la materia prima analítica. Cuando le sumamos la materia prima preanalítica, el tubo, la aguja, el algodón, los guantes del flebotomista, el sueldo de la recepcionista, el sueldo del tomador de la muestra, el sueldo del analista, el sueldo del supervisor, del director del laboratorio, entonces ya los costos se empiezan a ver más completos. En caso de que tengamos equipos de última generación, en ocasiones habrá que estar impactando dentro del costo el arrendamiento o la depreciación del equipo, dependiendo cuál sea el caso. Si es un equipo que tenga que adquirir por separado alguna póliza de servicio, de mantenimiento, entonces es otro elemento del costo que tenemos que estar impactando. Si cuando yo adquirí los equipos, los controles y calibradores no están incluidos dentro del esquema en donde yo tengo un equipo instalado, entonces es un elemento al costo que se va sumando. Y si todavía yo tengo un laboratorio que quiere ser competitivo en temas de calidad y yo lo quiero inscribir a un programa de evaluación externa extranjero, pues entonces el costo de producción de una prueba, de un estudio, empieza a crecer cada vez más. Y entonces, pues lo que yo les menciono aquí en México es de $1 que nosotros habíamos visto, pues de repente se nos puede ir 10 veces más, 20 veces más caro por todos los elementos que debe de ser considerado para el costo. Y eso es importante de hacerlo ver. Los elementos del costo se separan de una manera simple y sencilla en dos elementos, los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos que siempre deberás pagar independientemente de cuántas pruebas tengamos en el laboratorio. Y los costos variables son aquellos que son dependientes del volumen. Si el volumen aumenta, entonces los costos variables aumentan, se disparan. Si el volumen disminuye, entonces los costos variables disminuyen. Entonces, un ejemplo de los costos fijos que tengamos en un laboratorio es la renta, la nómina. La nómina, aquí hay que separar en dos partes la nómina. La nómina común y la nómina de horas extras que en ocasiones se requiere en los laboratorios. Mientras que la nómina común que se debe pagar cada 15 días o cada X número de días de acuerdo al laboratorio y al país, se puede ser considerada como un costo fijo. Cuando tenemos pagos de horas extras, esta se debe de estar identificando como un costo variable, porque probablemente estas horas extras están relacionadas a un incremento del volumen y entonces tenemos la necesidad de aumentar las horas de trabajo del personal. El equipo que nosotros tengamos instalado, la renta, la depreciación, el mantenimiento, los gastos de logística para que lleguen las muestras al centro de proceso que ustedes tengan, etcétera. Hay muchos elementos que podríamos estar considerando como parte de los costos fijos.
Y los costos variables, pues generalmente son materia prima, el consumo de luz, el consumo de agua, las horas extras que ya platicábamos. La suma de estos costos fijos más estos costos variables van a dar un costo total de producción. Y aquí va a empezar los primeros retos y problemas que vamos a tener para establecer el costo estándar. Ya conocemos nuestros dos elementos del costo, los costos fijos y los costos variables. Vamos a poner solamente en esta plática algunos ejemplos de cómo podríamos estar abordando la distribución de los costos de algunos elementos solamente de los costos fijos y vamos a profundizar un poquito en los costos variables, enfocándonos principalmente al consumo de la materia prima analítica. Los costos fijos, voy a poner aquí aquí tenemos dos ejemplos, como mano de obra y rentas. El cómo sean absorbidos y distribuidos como elemento del costo puede ser diferente de acuerdo a la persona asignada para hacer el costeo. Una forma sencilla de hacer una distribución de estos puntos o de estos conceptos del costo fijo podría ser una distribución por tiempo. Es decir, si el trabajador tiene 10 horas y le pago 1,000 pesos cada hora de producción, me cuesta 100 pesos y si en esa hora de producción me saca 10 biometrías hemáticas, la distribución del costo de la biometría hemática es N. Entonces, esa sería una forma de distribuir por tiempo. Otra forma de distribuir podría ser por el volumen de pruebas procesadas en un periodo de tiempo. Otra forma de distribuir podría ser cuando en un área tiene diferentes procesos asignados, podríamos estar distribuyendo por la complejidad del proceso. O también podríamos hacer una distribución estratégica basado en el ingreso económico de las pruebas. Entonces, podríamos estar distribuyendo una mayor proporción de costos a aquellas pruebas que tienen un mayor margen de utilidad versus aquellas pruebas que tienen un menor margen de utilidad, distribuir de una manera más pequeña este elemento del costo. No hay una de estas formas de cómo distribuir el costo que sea errónea. Todas pueden ser una solución o una alternativa. Aquí sería muy interesante hacer algunos ejercicios con algunos Excel de algunas hojas de cálculo para entender cómo hacer esta distribución por las diferentes formas o estrategias que puede implementar. He visto que las personas que son ingenieros matemáticos son personas muy hábiles en establecer fórmulas, en establecer unas matrices de distribución de costos, y ahí pues le hemos denominado un poquito a este concepto que lo platicábamos hace tiempo con algunas personas con las cuales trabajé, tuve el gusto de estar con ellas, como ingeniería de la distribución del costo. Entonces, esta ingeniería de la distribución del costo puede estar evaluando de diferentes formas la distribución para encontrar la más adecuada. En el caso de las rentas, pues igual también, ¿no? Puede ser distribuida por el tiempo, por el volumen, por el proceso, por los metros cuadrados que tenga asignado cada departamento y posterior hacer una distribución por el número de pruebas. Entonces, hay ciertas variedades de la distribución del costos que es importante platicar y analizar para tener correctamente una cuota. Entonces, como les mencionaba, no habrá una forma o una estrategia mala. La ingeniería de la distribución del costo dependerá mucho de la persona administrativa que la esté realizando y todas pueden ser buenas y algunas pueden ser utilizadas para una mejor estrategia comercial. En la parte del costo variable de la materia prima analítica,
pues en ocasiones llegan a ofrecernos los equipos. Aquí nada más quiero decir que el equipo que muestro no es con el afán de hacer quedar mal a alguna empresa o a algún o de nuestros colegas que tienen estas áreas o ramas comerciales. Simple y sencillamente es de una manera ilustrativa y quiero que así se tome, ¿no? Nada más como un simple ejemplo. Entonces, cuando llegan y nos ofrecen un nuevo equipo, pues casi siempre con las personas que empiezan a hacer la presentación del equipo, una de las preguntas muy comunes es ¿y cuánto me cuesta la prueba? Y ellos dan la respuesta correcta. Ah, bueno, pues el costo por prueba es X cantidad y en ocasiones esa X cantidad es un número muy pequeño, que es un número muy pequeño y es la respuesta correcta porque la pregunta fue ¿cuánto me cuesta una prueba? Cuando le pregunte o sepa hacer la pregunta correcta, obtendrá la respuesta correcta. ¿Cuánto me cuesta procesar un paciente? Entonces nos tendrá que decir la realidad del proceso. Ah, bueno, para montar y procesar un paciente, es probable que si su equipo estuvo detenido durante un periodo de tiempo, tenga que hacer un background, una lectura de fondo. Si su equipo es la primera vez que lo enciende durante el día, es muy probable que tenga que hacer el mantenimiento diario del usuario, que también es la primera corrida analítica, tenga que hacerle los controles de calidad, que dependerá si utiliza control interno, control externo, control de tercera opinión, el número de pruebas que va a analizar. Y también es importante decirle que es muy probable que de los reactivos que tienen un rendimiento de 1000 pruebas, tengamos un volumen muerto que no sea utilizado por parte del equipo porque ya no llega a censar. Basado en esto, pues entonces el costo del paciente ya no es lo que nos habían dicho en un principio, ya puede tener un porcentaje mayor dependiendo de cómo sea el proceso dentro del laboratorio. Y aquí la primera estrategia para cuantificar el costo será apoyarnos de algunos de los registros o documentos que tenemos implementados dentro de los laboratorios. La bitácora de uso de reactivos. Si nosotros llevamos adecuadamente una bitácora de uso y término de reactivos, entonces podemos saber cuánto tiempo dura un kit o un reactivo y basado en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, podríamos conocer cuántos pacientes atendimos y basado en esos pacientes atendidos y el consumo de reactivo podríamos cuantificar la realidad del costo por paciente. Tenemos procesos que son sensibles a la estabilidad de los reactivos. Y entonces estos costos que son sensibles a la estabilidad de los reactivos, pues son variables al volumen. El costo es variable en función al volumen de pacientes atendidos. Y entonces un ejemplo muy común de estas pruebas pues podrían ser las pruebas de coagulación. Las pruebas de coagulación que generalmente hay reactivos. Uno de los reactivos utilizados en las pruebas de coagulación tiene una estabilidad de 24 horas y entonces, si nada más proceso 2 pacientes, el costo puede ser alto. Que si proceso 4 pacientes, los costos se empiezan a ver abatidos en función del volumen. Y entonces aquí hay que conocer adecuadamente la estabilidad, porque cuando nosotros identifiquemos la variación al costo y veamos un incremento en la variación, podríamos pensar que hay un problema en los reactivos, en el analista, en el equipo, pero en ocasiones no nos llega a la cabeza que este aumento de la variación al costo es debido a la estabilidad de los reactivos. Y eso es bien importante de tener identificados dentro de los laboratorios. Hay costos variables que son dependientes de la estabilidad y el volumen. Aquí la mejor estrategia es establecer un costo estándar en función del volumen. Entre más periodo
abarquemos, si nosotros agarramos la estadística de un año y el reactivo comprado durante ese periodo del año, entonces podríamos establecer correctamente el costo estándar. Otro reto y problema que tenemos dentro del laboratorio son aquellas pruebas que en función del primer resultado que tenemos la necesidad de hacer pruebas adicionales al proceso, ya sean pruebas confirmatorias, verificaciones o hacer pruebas adicionales. Ejemplos de estos procesos que aumentan en función del primer resultado son la parte de microbiología. La parte de microbiología que si un cultivo sale negativo, pues el costo de dar un cultivo negativo es muy económico porque nada más son implementados los agares. Pero si el aislamiento que nosotros obtenemos posterior a la incubación es positivo, tendremos que hacer pruebas adicionales para hacer la identificación y el antibiograma, y entonces el costo aumenta. No solamente en microbiología tenemos esos ejemplos, también podríamos llegar a tener en otras áreas, como por ejemplo, en México es muy común que las pruebas de anticuerpos de HIV tengamos que hacer una verificación por duplicado o incluso añadir pruebas complementarias para confirmar el resultado. Y entonces, en función de del resultado, los costos pueden verse aumentados. Aquí, ¿qué es la herramienta que podríamos llegar a implementar? Son algunas de las estadísticas de las frecuencias de positividad de los aislamientos. El gasto reactivo es importante que nosotros, cuando el analista de costos acuda e intente comprender ese proceso, le digamos todos los materiales que utilizamos. Me pasó en algún momento que me dicen en un laboratorio, bueno, utilizamos el reactivo A para hacer estos estudios, entonces lo único que tengo que observar es la estadística de consumo del material versus la estadística de pruebas realizadas, entonces la absorción al costo era muy fácil de determinar en apariencia. Pero cuando me empiezo a acercar al proceso y pregunto, oye, pero si sale positivo, ¿qué es lo que haces? Ah, bueno, pues si sale de positivo, tengo que utilizar el reactivo B. Y si el reactivo B todavía sale dudosa la prueba, entonces utilizo el reactivo C. Oye, ¿y el reactivo B y C, por qué no me lo dijiste en el primer momento? Ah, bueno, pues se me olvidó. Entonces, eso es muy común que pase cuando el analista de costos acude a los centros de proceso a entender las operaciones. El analista operativo dentro del laboratorio no menciona todos los materiales necesarios para emitir un resultado y eso puede sesgar un costo de manera negativa. O sea, podemos minimizar el costeo. Los procesos adicionales dependientes del resultado, esto ya lo dijimos, pruebas que se requieren verificar, donde la observancia o el hallazgo que nosotros emitimos en primera instancia requiera pruebas adicionales, como pueden ser tinciones, sensibilidad, antibiogramas, repeticiones por duplicado, verificación con otro método, etc. Los requerimientos adicionales que podemos llegar a necesitar para la estimación de la materia prima analítica, en ocasiones es muy útil esta estadística de positividad, la frecuencia del uso de los reactivos, la estadística general de pruebas procesadas. Me gusta más la herramienta de frecuencia de uso de reactivos o esta bitácora de uso de reactivos porque también podríamos, en caso de que no se tenga esa bitácora, utilizar la frecuencia de compras de materiales. Pero en ocasiones la frecuencia de compras de materiales, los analistas somos en ocasiones complicados porque tenemos a tener miedo de quedarnos en desabasto de material y eso nos inclina un poco a estar haciendo pedidos de stock de material para evitar tener desabasto en cualquier momento y frenar nuestra operación. Entonces, el estoquearnos hace que la información derivada de nuestras áreas de compras
se pueda ver sesgada de manera positiva, es decir, que tener un costo más alto. Pero en caso de no tener ese registro de uso de reactivos, otra herramienta que puede llegar a ser implementada es el registro de compras de reactivos. Pues esto también ya lo mencionábamos, casos de relevancia clínica que por el resultado emitido necesite verificación por duplicado, pruebas infecciosas que por normatividad requiere verificar por otro método, pruebas de microbiología que dependiendo del microorganismo aislado se realizan pruebas adicionales de identificación y antivirado. ¿Por qué es bien importante establecer el costo estándar? Porque cuando nosotros llega un paciente al laboratorio, no le decimos o no le proporcionamos, no es algo. Fíjense que una vez encontré un laboratorio que sí trabajaba de esta manera, era algo muy chusco, algo muy gracioso, pero no he visto que sea una práctica común en México, solamente he encontrado uno en mi andar de cerca de más de 500 laboratorios que conozco aquí en México. Pues no le decimos al paciente que si su resultado sale negativo le va a costar muy poco, pero si su resultado sale positivo, el costo va a duplicar o a triplicar. O sea, lo que se hace generalmente es obtener un costo estándar para que basado en este costo estándar le demos un único precio al paciente. Y el paciente, más allá de que acude a nosotros por un tema de salud en donde tiene esa duda sobre si está sano o si presenta alguna patología, ahora no tenga una complicación adicional de que si sale sano, pues le va a salir muy económico el resultado, pero si sale enfermo le va a salir muy caro y entonces ¿de dónde va a sacar el dinero? Entonces, la mejor estrategia es tener un costo estándar para establecer un correcto precio y ser competitivo en el mercado y no complicar más al paciente de lo que ya está por su enfermedad que trae. Eh, cuando logren terminar lo que se le llama el costo estándar basado en todas estas estrategias que ya hemos platicado, la estimación de los costos fijos, las cuotas que vienen relacionadas a estos costos fijos, la determinación de las materias primas, del gasto de los reactivos y el costo de materia prima de mano de obra, pues podremos hacer la suma de estos costos y tener nuestro costo total, nuestro costo estándar. Y aquí uno pensaría que una vez que ya concluyó esta ardua tarea, pues ha concluido su trabajo dentro de las áreas financieras. Y pues la verdad es que no es así. Es parte de un inicio que ahora tiene que ser o llevar a cabo un mantenimiento. Un mantenimiento que nos va a ayudar a evaluar productividad de diferentes áreas. ¿A qué me refiero? Una vez que tienes el costo estándar, es importante seguir analizando mes a mes el costo. Si tú analizas mes a mes el costo y lo comparas versus tu costo estándar, podrás estar evaluando la productividad de compras, podrás estar evaluando la productividad dentro de un laboratorio. Cuando llegues a tener una variación al costo, habrá que entender a qué se deben estas variaciones al costo. Se debe a que es una prueba que es dependiente del volumen y estamos en un mes que es festivo, que tiene muchos puentes y entonces el volumen cae y esta variación al costo es derivada de las pruebas que tenemos enfocadas a la estabilidad de los reactivos dependiendo del volumen, o podemos estar hablando de áreas que en ocasiones se incrementa el costo cuando tiene rotación de personal, y esto es bien importante. De repente vemos esos picos de variaciones de costo y es porque llega gente nueva a un laboratorio. Y entonces el hecho de que llegue gente nueva a un laboratorio en ocasiones incrementa el costo por un tema de capacitación. Eh, Me tocó hace mucho tiempo, cuando apenas estaba haciendo estas herramientas de costos, ver que desaparecía reactivo. Entonces, pues sí, nosotros decíamos que solamente se gastaba un kit al mes,
pero la realidad es que desaparecían 2, 3 kits y entonces ahí había un proceso muy importante de identificar en dónde se estaban desapareciendo esos kits de reactivos. Entonces, como les menciono, nos puede ser una herramienta muy útil para evaluar productividad de áreas de compras, para ver cómo son las variaciones o fluctuaciones de la compra, para evaluar la productividad dentro del laboratorio. También nos puede ayudar a identificar temas de capacitación de personal, nos puede estar ayudando a identificar temas de problemas de los equipos, o sea, en ocasiones los consumos podemos tener variaciones positivas hacia el costo estándar debido a que un equipo se descompone con mayor frecuencia y eso aumenta el gasto del reactivo. Y entonces aquí es una variación que lo que nos está diciendo es que es necesario un cambio de tecnología. El uso del costo estándar nos va a dar información adicional, como es conocer la capacidad de procesos utilizados. En ocasiones podríamos encontrar algún proceso que está saturado y que es necesario la innovación tecnológica o el aumento de las horas o doblar turnos o tener turno matutino y vespertino para la mejor distribución del proceso. Entonces, al hacer el análisis de costos, vamos a poder identificar esa capacidad de proceso utilizada y hacer la correcta estrategia para la optimización operativa. También, como lo platicábamos, podemos estar teniendo picos en la variación del costeo, en donde nos pueda hacer una alerta de una renovación del equipo que tengamos que hacer. Esta estrategia de costo también nos va a ser muy útil para hacer la correcta planeación financiera en el tema de presupuestos, que es utilizado tanto en el sector público como en el sector privado. Y también pues va a ser bien importante hacer costos porque nos va a hacer una proyección de crecimiento, de cuándo vamos a tener la necesidad de crecer nuestros centros de proceso basado en que nuestra capacidad de proceso esté saturada. Bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy a esta plática, esta conversación que hemos tenido. Yo espero haberles hecho un poquito dinámico esta plática interesante. La verdad es que cuando incursioné en las áreas administrativas, lo primero que me dijeron los financieros al ver un químico fue: ¿qué hace un químico en finanzas? Y la verdad es que el químico que llegó a las áreas financieras, pues llegó a aprender áreas financieras porque no sabía nada. Y a su vez también llegó a enseñar a las áreas financieras los procesos de laboratorio. Y tuvimos una sinergia bien interesante, esta retroalimentación que llevamos. Creo que en estos últimos años he aprendido mucho sobre estas herramientas de finanzas que me han llevado mucho al crecimiento profesional desde el ámbito administrativo de dirección de laboratorio. Dirección desde la parte comercial. Y bueno, pues si tienen algún comentario o duda, voy a dejar yo creo mi correo. Creo que el tiempo ya lo tenemos un poquito sobrado. Les dejo mi correo en breve aquí en el chat y estamos aquí a la orden. Les agradezco mucho, Colegio de Tecnólogos Médicos de Perú, a todo el mundo. Les deseo muy buenas noches, descansen y sigamos aprendiendo juntos. Cuídense mucho, pásenla bien, hasta luego.